Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy traemos un tema que honestamente nos ha dejado a todos un poco conmocionados y con el corazón en un puño. Vamos a hablar de algo que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, y tiene que ver con dos de los actores turcos más queridos y admirados, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. El título que ven en pantalla, impactante, Burak Özçivit llora por Neslihan Atagül ante las cámaras, seguro que ya les ha picado la curiosidad, ¿verdad? Pues prepárense, porque vamos a desgranar todo lo que sabemos sobre este momento tan delicado y emotivo. Seguro que muchos de ustedes conocen a Burak y Neslihan por sus inolvidables papeles en series como Kara Sevda, donde interpretaron a la pareja protagónica, Kemal y Nihan. Su química en pantalla traspasaba la televisión y conquistó a millones de fans alrededor del mundo. Pero más allá de la ficción, su relación también ha sido objeto de atención mediática. Y es precisamente en este contexto, en el ojo público, donde se ha producido este evento tan inesperado. Antes de sumergirnos en los detalles, quiero invitarles a algo muy importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Aquí siempre traemos la información más relevante y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo, siempre con respeto y dedicación. Píquenle al botón de suscribir y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, vayamos al grano. Las imágenes que han circulado en redes sociales y en diversos medios de comunicación muestran a Burak Özçivit visiblemente afectado, con lágrimas en los ojos, ante la presencia de cámaras. Lo que ha generado todo tipo de especulaciones y preguntas es el contexto, que ha llevado a uno de los actores más estoicos del panorama turco a mostrarse tan vulnerable en público, y más aún, si su llanto está relacionado con Neslihan Atagül. Según los reportes y el análisis de los fragmentos de vídeo que se han difundido, este emotivo momento habría ocurrido durante un evento o una aparición pública en la que Burak estaba presente. Las reacciones de los fans no se hicieron esperar, inundando las redes con mensajes de apoyo y preocupación. Muchos se preguntan si esto se debe a alguna noticia personal de Neslihan, a alguna situación relacionada con su trabajo, o tal vez, a algo más profundo y personal entre ambos. Es importante recordar que Burak Özçivit y Neslihan Atagül compartieron un vínculo muy fuerte durante las grabaciones de Kara Sevda. No es raro que actores que pasan tanto tiempo juntos, interpretando roles tan intensos, desarrollen una amistad o una conexión especial. Sin embargo, la magnitud de la reacción de Burak sugiere que la causa de su llanto podría ir más allá de una simple nostalgia por el fin de un proyecto o una amistad. Los rumores y las teorías han volado. Algunas de las especulaciones más fuertes giran en torno a la posibilidad de que Burak haya recibido noticias sobre Neslihan que lo hayan afectado profundamente. Podría tratarse de algún problema de salud, aunque no hay nada confirmado al respecto, y debemos ser muy cuidadosos con este tipo de especulaciones. Otras voces sugieren que podría estar relacionado con algún proyecto futuro o pasado que involucra a Neslihan y que, por alguna razón, le genera una gran emoción o tristeza a Burak. También se ha especulado sobre la posibilidad de que este llanto sea una reacción a alguna noticia o evento externo que indirectamente afecte a Neslihan y por ende a Burak. Recordemos que ambos son figuras públicas muy seguidas, y cualquier acontecimiento en sus vidas personales puede tener un gran impacto en su círculo cercano. Es crucial destacar que hasta el momento, ni Burak Özçivit ni Neslihan Atagül han emitido declaraciones oficiales detalladas sobre este incidente. La información que tenemos se basa en la interpretación de las imágenes y en los reportes de los medios de comunicación que, como sabemos, a veces pueden añadir su propio toque de dramatismo. Sin embargo, la autenticidad del llanto de Burak es innegable, y la tristeza en su rostro habla por sí sola. Analicemos un poco más el comportamiento de Burak. Quienes conocen su trayectoria y su personalidad pública suelen describirlo como un hombre reservado, profesional y que rara vez muestra sus emociones de forma efusiva en público. Por eso, verle tan conmovido, hasta el punto de llorar, ha sido un shock para muchos. Esto nos hace pensar en la profundidad de la conexión que pueda existir entre él y Neslihan, o en la gravedad de la situación que haya provocado esa reacción. Podríamos estar ante una situación de gran empatía por parte de Burak hacia Neslihan. Quizás ella está pasando por un momento difícil, y él, como amigo y colega, se siente abrumado por la situación. O tal vez Burak está recordando algún momento específico, algún sacrificio o alguna dificultad que Neslihan ha enfrentado y que ahora, al verlo reflejado en el presente, te lo conmueve hasta las lágrimas. Otra línea de pensamiento podría ser la nostalgia.
Kara Sebda fue un proyecto que marcó un antes y un después en sus carreras. Compartir esa experiencia tan intensa, crear esa conexión tan especial con un personaje y con el público, puede generar recuerdos muy potentes. Tal vez en ese evento, algo le recordó de forma muy vívida aquellos tiempos, y la emoción lo superó. Pero, siendo honestos, el titular impactante, Burak Ozceğit llora por Neslihan Atagül, sugiere una conexión más directa. Si bien no tenemos detalles confirmados, es posible que haya habido una conversación, una noticia compartida o una situación que directamente involucraba a ambos o uno de ellos, y que Burak reaccionó así. La ausencia de explicaciones oficiales deja la puerta abierta a muchas interpretaciones. Lo que sí podemos afirmar con certeza es el impacto que esta noticia ha tenido en los fans. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo para ambos actores. La mayoría de los comentarios expresan preocupación por la salud y el bienestar de Neslihan, y admiración por la lealtad y la amistad de Burak. Muchos están pidiendo prudencia y respeto ante la privacidad de los actores, recordándonos que a pesar de ser figuras públicas, también son personas con sus propias vidas y sus propias emociones. Es importante que como espectadores sepamos distinguir entre la información verificada y las especulaciones. Si bien es tentador querer saber todos los detalles, debemos evitar caer en el sensacionalismo y el chisme malintencionado. Lo más probable es que en los próximos días o semanas, tengamos más información al respecto, ya sea por parte de los actores o de fuentes cercanas a ellos. Mientras tanto, lo que podemos hacer es enviarles buena energía y desearles lo mejor. La carrera de Burak y Neslihan ha sido impresionante y su talento es innegable. Son dos artistas que han dejado una huella imborrable en la televisión, y es natural que sus seguidores se preocupen por ellos. Podríamos imaginar también que este llanto sea una manifestación de orgullo o de profunda admiración por algo que Neslihan ha logrado o está logrando. Quizás ella ha superado un obstáculo importante, o ha alcanzado una meta que para ella significaba mucho y Burak, al ser testigo de su esfuerzo y su éxito, se conmueve de alegría y admiración. Otra posibilidad, aunque un poco más dramática, es que haya habido algún tipo de despedida o una situación que represente una separación temporal o definitiva. Si bien no hay indicios de problemas entre ellos, la vida da muchas vueltas y las carreras de los actores a menudo los llevan por caminos diferentes. Lo que sí es evidente es que la relación entre Burak y Neslihan va más allá de ser simples compañeros de escena. Han compartido una experiencia vital muy significativa, y eso crea lazos que trascienden la pantalla. La fragilidad que Burak mostró en público nos habla de esa profundidad. En resumen, lo que hemos visto y oído es a un Burak Ozceğit visiblemente afectado, llorando ante las cámaras, y se especula que este llanto está directamente relacionado con Neslihan Atagül. Las razones exactas siguen siendo un misterio, alimentando un sinfín de teorías entre los fans. Lo que es innegable es el impacto de este momento y la preocupación que ha generado en su público. Sea cual sea la causa, esperamos que tanto Burak como Neslihan se encuentren bien y que cualquier situación que estén atravesando se resuelva de la mejor manera posible. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que la información les haya parecido interesante y les haya dado una perspectiva más clara sobre este conmovedor evento. Ha sido un tema delicado, pero creemos importante mantenerlos informados sobre lo que sucede con sus ídolos. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí y por dedicarnos su tiempo. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que pudo haber provocado el llanto de Burak? ¿Tienen alguna teoría? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me interesa mucho leer sus opiniones y seguir la conversación. Y recuerden, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si también son fans de Burak y Neslihan, para que estén al tanto de lo que está sucediendo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.